y bienvenidos una vez más a nuestro café discusión. El día de hoy hablaremos sobre el incremento del salario mínimo. Para hablar sobre este tema tenemos a dos grandes invitados, a la economista Natalia López y al representante de los trabajadores a nivel nacional, el señor Andrés Mendoza, que nos hablarán sobre este tema. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los efectos positivos de aumentar el salario mínimo y cómo afectaría el aumento del salario mínimo a los empleadores y a las pequeñas empresas? Empezará respondiendo el señor Andrés Mendoza. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Mendoza, como lo acaba de decir Camila. Hay varios efectos positivos cuando hablamos de aumentar el salario mínimo y pues el impacto a los empleadores también. Voy a tocar ese tema. Al aumentar el salario mínimo, para los trabajadores significaría obviamente más ingresos, lo que les permite tener una mejor calidad de vida para cubrir sus necesidades básicas, vivienda, salud y comida. Esto podría reducir el estrés y aumentar la satisfacción laboral. Para los empleadores también tiene sus beneficios, aunque inicialmente se prevé que puede ser un poco tedioso el cambio, aunque podría parecer un costo extra, también tiene sus beneficios como que los empleados también tienden a ser un poco más productivos, leales y están más motivados a la hora de hacer sus labores. Pues bien, tenemos que saber que hay ciertos riesgos para las pequeñas empresas porque al aumentar el salario mínimo, estas empresas con menos poder adquisitivo se verán obligadas a hacer un recorte de personal o en su lugar un aumento de precios para poder sostenerse. También sabemos que al hacer el recorte de personal va a haber muchos más desempleo. Pues bien, sabemos que al aumentar el salario mínimo, las pequeñas empresas o empresas con menos poder adquisitivo serán obligadas a hacer un recorte de personal o en su lugar un aumento de precios para poder sostenerse. Con esto, muchas empresas no se van a poder adaptar y van a desaparecer. Ok. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál creen que es el impacto en la economía nacional de un aumento del salario mínimo? Bueno, el impacto en la economía nacional puede ser un efecto positivo, ya que más dinero en manos de los trabajadores significa obviamente mayor capacidad de gasto en bienes y servicios, lo que impulsa el consumo y puede estimular el crecimiento económico. Además, reduciría la pobreza, la desigualdad, ya que más personas tendrían ingresos suficientes para vivir dignamente. Esto mantendría un flujo de efectivo constante y el dinero no quedaría en las manos de quien siempre lo tiene, sino que siempre está cambiando. Pero hay que saber que al aumentar el salario mínimo a un nivel demasiado alto puede generar un alza en los precios, lo cual afectaría a todos los ciudadanos, especialmente aquellos que son más vulnerables y que no poseen los recursos necesarios para adquirir estos productos. Esto también genera unas presiones inflacionarias, lo que daría lugar a una inestabilidad nacional. Muy bien. Ahora, ¿creen que existen alternativas al aumento del salario mínimo que pueden beneficiar tanto a los trabajadores como a las empresas? ¿Por qué? Claro, yo he planteado que pueden existir algunas alternativas como pueden ser ofrecerles beneficios adicionales a los empleados, tales como seguros de salud, desarrollo profesional y alguno que otro horario de trabajo un poco más flexible. Esto podría mejorar la calidad de vida de los empleados sin aumentar directamente el costo salarial. Otra alternativa es la reducción de impuestos o la concesión de subsidios a las pequeñas empresas que pagan mejores salarios. Impulsaría que eh, las pequeñas o medianas empresas que paguen más, o sea, que le retribuyan más al trabajador, eh, generarían un beneficio como la reducción de impuestos o subsidios a estas empresas. Sin embargo, a mí me gustaría decir que esto también tiene unos riesgos
Por ejemplo, como lo mencioné antes, al haber más costos para las empresas, pueden decidir despedir a muchos de sus trabajadores, lo cual genera un desempleo. También puede llevar a la automatización, que es que las empresas pueden recurrir a la tecnología para reducir los costos. También nos lleva a un ciclo inflacionario, que básicamente un incremento en el salario mínimo, los precios suben, por lo tanto, los futuros aumentos salariales, se necesitarían futuros aumentos salariales para poder mantenerse. Y esto nos llevaría a un círculo, porque sería un aumento en los precios, un aumento en el salario, aumento en los precios y aumento en el salario nuevamente. Ok, cuarta pregunta. ¿Cómo se compara el salario mínimo con el costo de vida actual? ¿Creen que hay un desbalance o está totalmente equilibrado? Pues en muchos lugares el salario mínimo actual no es suficiente para cubrir el costo de vida. Esto significa que muchas de las personas que ganan el salario mínimo luchan para pagar sus necesidades básicas, como lo es una vivienda, comida y transporte. Este balance puede llevar a situaciones de pobreza y estrés financiero para los trabajadores, lo que a su vez puede afectar a su salud y a su bienestar y así de manera directa afectar el entorno laboral. Sin embargo, tienes que saber que cuando el salario mínimo aumenta, también aumenta la informalidad, ya que con estos despidos que se hacen, se van a contratar personas sin un salario mínimo informales para no tener que pagarles el costo del salario mínimo real. Ok, como última pregunta tenemos, ¿qué medidas complementarias creen que podrían implementarse junto con el aumento del salario mínimo para maximizar sus beneficios en el país? Bueno, para maximizar los beneficios eh, del aumento del salario mínimo, podemos implementar las siguientes medidas. Educación y capacitación. Programas de formación y desarrollo profesional pueden ayudar a los trabajadores a mejorar sus habilidades y acceder a empleos mejor remunerados. Segundo, subsidios y apoyos a pequeñas empresas. Así como decía nuestra compañera Natalia, eh, puede que comiencen a despedir personas y para reducir el costo, pero para esto está el subsidio, ya que mientras se puedan adaptar, los costos se mantengan normales hasta que se adapten. Políticas de vivienda asequible. Iniciativas para construir más viviendas asequibles puede ayudar a reducir uno de los mayores costos para los trabajadores. Bueno, pero tienes que tener en cuenta de que estos salarios mínimos generalmente no van solamente a personas pobres, también van a personas acomodadas. Entonces, no significa, un aumento en el salario mínimo no significa que estas personas pobres no van a beneficiarse necesariamente. Ok, ahora para concluir nuestro café discusión tenemos un tercer invitado que es el señor Cristian Rincón, quien va a ser de juez y nos va a dar su veredicto respecto a las dos opiniones que escuchamos el día de hoy. Buenos días. Bueno, tomando en cuenta los puntos de vista de ambos argumentantes, llego a la conclusión de que la más acertada es la economista Natalia. Tiene más argumentos sólidos reales que se dan en la economía, ya que siempre se ha visto que al aumentar los salarios, esta influye directamente en la inflación, trayendo a su vez menor poder adquisitivo para toda la población, afectando mayormente a las personas de la informalidad, que según el DANE en su primera encuesta trimestral llega al 56% de estas personas que viven del día a día y muchas veces teniendo ingresos menores al mínimo. Por este motivo son las más afectadas. Para mi parecer, el gobierno debe implementar unas políticas públicas diferentes que no tengan que ver nada con el salario para bajar los costos de vida, como el apoyo a agricultores, bajar la tasa de interés de las viviendas, entre otras. También el control de precios para los monopolios y oligopolios que controlan el país y así mejorar la calidad de vida de todas las personas. Gracias. Ok, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados y a nuestro juez por acompañarnos. Muchas gracias.